Bienvenidos a Barra de Opinión. En esta ocasión y en esta especial circunstancia, después de las elecciones 1 de julio de 2012, me da mucho gusto tener en esta mesa de trabajo para platicar con usted al doctor Gustavo López Montiel. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, y al maestro Bernardo Barranco Villafán, consejero electoral del Instituto Federal Electoral del Estado de México, experto en temas tanto electorales como religiosos, pero en esta ocasión, en su carácter de experto en materia electoral, es que nos acompañan. Gustavo, Bernardo, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Lo platicábamos un poco antes del aire, hemos brincado esta aduana institucional, democrática, han pasado las elecciones. Ya vendrán las impugnaciones, ya vendrán los números finales, el conteo real, auténtico. Pero déjenme empezar, Gustavo, por preguntarte, ¿cómo percibes que estamos como nación, como sociedad, transitando esta aduana? Sin sobresaltos, con encantos y desencantos naturales propios del juego democrático. ¿Cómo lo observas tú? Me parece que hay un punto fundamental en términos del tránsito de la alternancia en una primera instancia a una segunda alternancia. Y eso es muy importante en términos de las condiciones a partir de las cuales el PRI regresa al poder. Que no son las mismas condiciones que había antes, que son condiciones de mucho más acotamiento, de mucha más participación de otros actores políticos. Habrá que ver también, por ejemplo, cómo se comportan las estructuras en los estados donde todavía los gobernadores tienen pocos contrapesos, pero habrá que ver esas tendencias en ese sentido. Pero me parece que el PRI regresa en un momento en el que ya no hay las condiciones en las que el PRI gobernó durante 70 años. Bernardo, muchas asignaturas pendientes también como sociedad, como nación, en términos de nuestra calidad democrática, más allá de los números fríos de posibilidad de alternancia a nivel federal, también a nivel estatal. Se rompe la hegemonía, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? la del PRI, la del PAN, 18 años, regresa el PRI, en fin, se avanza en términos, digamos, de esta calidad democrática y hay muchas asignaturas pendientes, ¿no? Sí, yo pienso que el tema de la alternancia, no simplemente la alternancia al poder, creo que el gran cuestionamiento que tiene Enrique Peña Nieto es una alternancia con alternativas. Este es el gran reto, es decir, una alternancia que dé un salto, no simplemente un cambio de signo de poder. Este es un reto. Y las asignaturas pendientes en términos electorales son muchísimos todavía. Compra y coacción de voto es uno de los grandes temas, porque toca una llaga muy importante que es las necesidades de la población, la pobreza, la miseria, pero sobre todo la dignidad de mucha gente con esta compra masiva, que es una práctica que estudios que ha hecho el IFE nos muestran que en 2003 apenas había un 3% y parecía que se había diluido esa vieja manía, pero en el 2009 subió al 27%. Entonces es una práctica que todos los partidos utilizan y todos los órdenes de gobierno. Otro tema son los medios de comunicación, que creo que es una de las grandes aportaciones del movimiento 132, la relación entre los medios y el poder. Y creo que es uno de los temas que tienen que ser abordado ineludiblemente, porque es una exigencia no solamente de un movimiento social, sino es una exigencia que se viene arrastrando de diferentes maneras y con diferentes niveles de expresión. Finalmente, yo diría otro tema importante es el tema de los recursos económicos, los dineros, que a veces no se sabe cómo entran, los dineros de programas sociales, etcétera. Y ahí sí creo que en dos frentes. El IFE tiene que agudizar su fiscalización. No es posible que dé su dictamen 4 o 5 meses después de la toma de posesión del ganador, ¿no? Ese es uno. Y dos, los dineros. El IFE gasta 25,000 millones para esta elección, uno. El Estado de México gasta 2,500 y prácticamente hicieron lo mismo. Fueron 15 elecciones concurrentes. ¿Vale la pena tener tantos institutos que hacen lo mismo? ¿Vale la pena? O aquí la disyuntiva es, o nacionalizas el IFE o federalizas los diferentes órganos locales. Entre esas, digamos, asignaturas, entre esas luces que se arrojan a zonas oscuras, que será reto de la próxima administración, pero también de la actual, porque esto no se ha terminado, esto será el cambio de poderes el 1 de diciembre, e insisto, todavía solventando varias instancias legales, formales, muy importantes, pero sin descuidar eso. ¿Cómo observas, Gustavo,
los retos en términos de una administración, de un partido político, de un signo político, que comienza ya franco un aterrizaje de aquí a diciembre y pues inclusive hasta intercambio ya de información, negociaciones para una entrega, recepción del gobierno? Así es, ahí hay varios temas pendientes, me parecen importantes. Uno tiene que ver con seguridad, y ayer ya en el discurso que da Enrique Peña Nieto dice, hay continuidad en ese sentido. Y es un tema fundamental porque me parece que fue uno de los temas que determinaron la elección como tal, en términos de la participación del Partido de Acción Nacional. Otro tema tiene que ver con la economía y retomar los aspectos que por el tema de seguridad han quedado ocultos en la construcción de política pública. Y un aspecto que tiene que ver con el gobierno, pero fundamentalmente con la ciudadanía, es, por ejemplo, la observación que los ciudadanos hacemos a lo que el gobierno en ese sentido hace. Y no únicamente el gobierno en términos del Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Judicial. Hemos tenido a los otros dos poderes un poco olvidados en términos de temas de transparencia y temas de rendición de cuentas, pero me parece que es momento de comenzar a observar qué es lo que el Legislativo hace, porque determina buena parte de la política pública nacional y también el Judicial. Y creo que ahí el Ejecutivo en buena medida lleva mano, por decirlo de alguna manera, por el sistema presidencial que tenemos y por la expectativa que esta elección ha generado en torno a quien ahora tomará la presidencia de la República. Finalmente, se hablaba de repente, todavía en el contexto, digamos, electoral, proselitista, de estos riesgos de regresión, de imposición. Es difícil encontrar un tamaño justo, digamos, para encajar el término. Ya no es el mismo país, tampoco es el mismo partido, es decir, por más, pero vamos, no lo es ni el PRI, ni el PRD, ni el PAN, no es lo mismo Cárdenas que Andrés Manuel, que Ebrard, que será Miguel Ángel Mancera en la capital de la República, es decir, tampoco se puede hablar ni de continuismo ni de regresiones, ¿no? Porque son entes, los partidos y la sociedad en su conjunto que les da vida, dinámicos, que no están estáticos, Bernardo. No, indiscutiblemente, sin embargo, no debemos confiarnos. Es decir, regresa un PRI diferente, pero con viejas mañas, ¿no? Y con estilos que pensábamos que habían quedado en el pasado. Creo que una sociedad moderna, más abierta, más plural, más globalizada, tiene que vigilar y tiene que ser muy punzante de no regresar a viejas prácticas, porque podemos hablarlo a nivel federal, pero a nivel estatal, estas prácticas, digamos, casi virreinales subsisten y están ahí presentes, Veracruz, Estado de México, etcétera, hay que estar muy atentos. Sin embargo, coincido, no es lo mismo. Y coincido fundamentalmente porque esta elección nos hace ser muy optimistas por la irrupción de los jóvenes. Los jóvenes han colocado y han cambiado la agenda, y no estamos hablando de jóvenes que vienen de otro planeta o de otro país, ni de Chile, son hijos nuestros, son mexicanos que están viendo el país de otra manera. Y creo también, planteándolo sobre la agenda inmediata, creo que si bien no podemos hablar de una operación cicatriz, pero sí una especie de consuelo, una frustración de esta generación que había apostado por otras vías y que son millones de jóvenes. Ahí el padrón electoral nos habla de 35 millones de jóvenes. Evidentemente, la mayor parte de esos jóvenes votaron por Peña Nieto, pero una gran parte de esos jóvenes no votaron por Peña Nieto. Entonces, en términos sociales, creo que el sistema, sobre todo los ganadores, tienen que tener, digamos, una pedagogía de consuelo con una generación frustrada, porque si no, entonces, sobre todo pensando a futuro, podríamos estar con cuestiones inimaginables, pero es tema de otros temas. Pero bien lo dices, muchas gracias Bernardo, muchas gracias Gustavo, bien lo dicen en una pedagogía de la frustración, diría, en una necesidad imperiosa por incluir, por asumir plenamente nuevos retos, nuevas circunstancias de una sociedad que irrumpe con los jóvenes, que irrumpe con las redes sociales, como un factor que está escribiéndose esa historia para determinar el uso correcto, ético, no ético de las redes, pero que están ahí y que son un actor que han llegado y que no se van a ir y que han llegado, como decía el viejo eslogan de la radio, ¿no? Para quedarse, ¿no? Es la modalidad que llegó para quedarse. Que genera contrapesos. Que genera contrapesos y que eso, en términos finales, es sano, ¿no? Le arroja luz, ventila las cosas que se tienen que estar discutiendo en esta sociedad. Muchas gracias, Gustavo López. Muchas gracias, Bernardo Barra. Y gracias, como siempre, a usted por su confianza. Hasta la próxima.